Muy buenas noches para todos. Siendo las 7:03 de la noche, damos inicio a esta sesión de webconferencia de matemáticas. Regáleme un segundo aquí mientras conecto mi tabletica para rayar y ya arrancamos. Mientras tanto, pues les cuento que esta es la última tarea entregable del curso y corresponde a geometría plana y del espacio. Seguido a esto, y vuelvo y les reitero, yo en todos los CIFAs y webconferencias les recalco este tema, hay la evaluación nacional y final POC. Entonces, ¿qué es eso? Una evaluación similar en formato a la que presentaron al inicio del curso, solo que pues un poco más larga y los contenidos temáticos pues son los que vieron durante las tareas. Esa evaluación solo se abre durante 2 o 3 días, si no estoy mal, del 30 al primero. Ya creo que por aquí estaba la programación, ya la miramos. Solo tienen 2 días para asistir. No hay o es difícil que se dé una oportunidad para abrir o presentar extemporáneamente esa evaluación. Entonces, pues tengan muy presentes esas fechas para presentarlas y estén en un sitio donde la puedan presentar y no tengan ningún problema de conectividad. Volviendo a la tarea en la que estamos en curso, la tarea número 4, entonces vamos a revisar la agenda de la sesión. Por primer paso tenemos orientaciones generales y el foro de discusión para la tarea 4, orientaciones también para el cuestionario de la tarea 5 de las que les estoy hablando. Sesión de geometría plana y del espacio, un acompañamiento en conceptual y finalmente realización de ejercicios con ejemplos de la tarea número 4. Entonces, esta tarea que está en curso inició el 14 de julio, finaliza el 27 de julio, es decir, que estamos a 10 días de finalizar el periodo de entrega de la tarea. Es una actividad individual, tiene un peso porcentual de 100 de 500 puntos y hay que entregar un único archivo en Word en el entorno de evaluación. Tuve un caso de una estudiante que alegaba que por haber subido su trabajo al foro, pues se le debía calificar y no es así. El trabajo final se entrega en el entorno de evaluación. Si no está en el entorno de evaluación, pues teóricamente o lectivamente no tendría derecho a calificación. ¿Listo? Sin embargo, se puede gestionar un apoyo de entrega extemporánea, quizás, ya sea conmigo o con el tutor, obviamente con una penalidad por entregar extemporáneamente. Pero así lo tengan perfecto en el foro, no cuenta para calificación. El informe debe contener portada, introducción, desarrollo de los ejercicios, video explicativo y conclusiones. Referencias bibliográficas en normas AP. El cuestionario número 5 inicia el 30 de julio y finaliza el 1 de agosto. Entonces tienen 30, 31 y 1 de agosto. Solo 3 días para presentar ese cuestionario. Es una actividad individual. Aquí hay un pequeño error, no tiene 50 puntos, sino 125 puntos y se presenta por el entorno de evaluación. ¿Listo? Esto está un poquito desactualizado, son 20 o 25 preguntas, es un poco más extenso que el primero, pero es en formato similar al que presentaron en la pretarea.
El video instructivo de la tarea 4 lo encuentran en su foro de actividades. Ahí hay un video colgado, pueden consultarlo donde se explica paso a paso, ya por parte mía o de la profesora Diana, cómo realizar la tarea, unas instrucciones. Igualmente también están escritas en el foro, igualmente también están escritas en la guía de actividades. Entonces, las instrucciones de cómo realizar la tarea las encuentran en varios lados. Sin embargo, pues vamos a hacer un pequeño repaso. Paso número 1, compartir la tabla en el foro indicando el nombre y la letra seleccionada. Esto estaba también un poquito desactualizado. Descargar la guía de actividades y los documentos anexos para el entorno de aprendizaje y la realización de la tarea. Leer los documentos de referencia en caso de ser necesario. Paso número 4, desarrollar los ejercicios de la guía de actividades a desarrollar. Paso número 5, participar en el foro con avances del desarrollo de los ejercicios de la plantilla. Paso número 6, elaborar un video explicativo de uno de los puntos de los ejercicios de la guía de actividades. Y paso número 7, organizar el documento como se indica y entregarlo por medio de el entorno de evaluación antes de la fecha indicada. ¿Cuál es la fecha indicada? Por aquí atrás la vimos. Se debe entregar antes del 27 de julio. ¿Listo? Tenemos un Padlet que les comparto ahorita por el chat donde pueden encontrar videos de otros tutores también explicando pues la guía o ejercicios de la guía. Ahorita se los comparto por el chat. Entonces, vamos a explorar ya tema de ejercicios. Ejercicio número 1, teorema de Pitágoras. Ejercicio número 2, geometría plana. Ejercicio número 3, geometría del espacio. Y bueno, esto, según como esté mencionado la guía, esta presentación quizás está un poquito desactualizada porque antes se solicitaba este tema. Y elaboración de un video explicativo. Entonces vamos con el primer ejercicio, teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces ustedes recuerdan de su colegio que en el colegio nos decían que la hipotenusa al cuadrado, o sea, c al cuadrado, ¿de dónde viene ese c al cuadrado? De proyectar a la hipotenusa como si fuera un cuadrado, ¿sí? Está marcado aquí en azul. ¿Cuál es el área de un cuadrado? Pues lado por lado. ¿Y qué es c al cuadrado? O sea, ¿qué es la hipotenusa al cuadrado? Pues el área de un cuadrado que tiene por lado la hipotenusa. Entonces, haciendo experimentos y cálculos se dieron cuenta que el área de C en un triángulo era igual al área de A proyectando el cateto 1 como un cuadrado, al igual que lo hicimos con C, más el área de B proyectándolo como un cuadrado, o sea, A al cuadrado y B al cuadrado. Dicho esto, tenemos esta fórmula. C al cuadrado, el área que está marcada en azul, es igual a B al cuadrado, el área que está marcada en café, más A al cuadrado, el área que está marcada en rosa. Y a partir de esa fórmula podemos despejar A y despejar B. ¿Cómo se despeja? Pues si tengo, en este caso,
y quiero hallar C, pues como tengo C al cuadrado, lo que hago es aplicarle una raíz cuadrada. Entonces, esto quedaría raíz cuadrada de C al cuadrado. El cuadrado de la raíz se cancela con el cuadrado de C, que trae por defecto, y me queda la raíz puesta en la igualdad de B al cuadrado más A al cuadrado. Eso quiere decir que C es igual a la raíz de B al cuadrado más A al cuadrado. También puedo despejar A de acá. ¿Cómo lo despejo? Entonces, podemos pasar a B, que está sumando, aquí al otro lado a restar. ¿Qué quiere decir? Que A al cuadrado es igual a C al cuadrado más B al cuadrado. Pero como yo necesito A, lo que aplico es una raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y este cuadrado de A se me cancela con esta raíz y me da por resultado lo que vemos aquí marcado en rosado. A al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado. Ah, perdón, esto aquí me quedó, tengo un error. Esto es menos, ¿no? De C al cuadrado menos B. Como está sumando acá, es positivo, al otro lado de la igualdad pasa a restar. ¿Listo? Esto es menos. Y también puedo despejar B de la misma forma. ¿Listo? Un ejemplo. Entonces, nos dan un triángulo rectángulo. Ojo que esta Pitágoras solo aplica para los triángulos rectángulos, en el cual nos dicen que uno de sus catetos vale 6 y el otro cateto vale 8. Entonces aplicamos la fórmula anterior. C al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. 6 al cuadrado es 36 y 8 al cuadrado es 64. Quiere decir que C al cuadrado es la suma de esos dos números que me da 100. Y como yo no necesito C al cuadrado, sino C, lo que hago es aplicar la raíz cuadrada y me da que C tiene un valor de 10. ¿Listo? Entonces, aquí hay otro ejercicio. Vamos a leer. La altura reglamentaria del aro en una cancha de baloncesto es de 2,48 metros y la distancia desde el punto donde lanza el tiro libre un jugador es 3,69 metros. Vayan haciéndose una imagen, ¿no? Imagínense una cancha de baloncesto y que la distancia desde donde se lanza el tiro libre es de 3,69 metros y la altura del aro es de 2,48 metros. Entonces, ¿qué se va formando en ese cálculo que yo voy haciendo? Como que un triángulo, ¿no? Entonces nos dice qué distancia recorre el balón que se lanza desde el punto del lanzador y se estrella con el aro. Demuestre su proceso con efectos gráficos similares al punto 1. Entonces, a ver si podemos aquí hacer como, no sé si lo tenga, creo que no tiene. Ok, no lo tiene. No. Hagamos me perdonan los dibujos, ¿no? Pero hagamos una especie de gráfico de lo que nos están diciendo. Nos están diciendo que hay una cancha de baloncesto en la cual, bueno, aquí sí me perdonan ustedes los dibujos, por aquí hay un aro y que por acá hay un jugador y que esta distancia de aquí a aquí, uy,
¿Cómo borro? Ah, ¿cómo borro? ¿Control Z? No. A ver, no recuerdo cómo borro aquí o cómo me permite borrar. Mm, bueno, digamos así. Me están preguntando que cuál es la distancia entre el aro. Sí, no, entre el aro y el punto donde se lanza el balón. Me dicen que aquí hay 3,69 metros y que la altura de la cancha, está escrito en el ejercicio, es 2,48 metros. Entonces me están preguntando es por la hipotenusa o por c al cuadrado que lo tenemos acá. Entonces, bajo el teorema de Pitágoras que lo vimos anteriormente, la hipotenusa al cuadrado, o en este caso yo le puse h por ser hipotenusa, pero le pueden poner c. C al cuadrado es igual a 3,69 al cuadrado, que es un cateto, más 2,48 metros. Acuérdense siempre de poner unidades. Aquí estamos hablando de metros porque si en un lado me hablan de centímetros y en el otro de metros, yo debo realizar un proceso de conversión de unidades para poder operar. En este caso ambos son metros, entonces no hay ningún inconveniente, puedo trabajar con esos números, pero debo fijarme siempre en las unidades que estoy trabajando. 3,69 al cuadrado y 2,68 al cuadrado. Entonces, aquí directamente yo aplico la raíz cuadrada. Recuerden que está c al cuadrado. Yo le hago una raíz cuadrada para cancelar el cuadrado de c, pero al otro lado de la igualdad sí me queda la raíz cuadrada. Si yo meto en mi calculadora 3,69 al cuadrado, me va a dar 13,6. Si yo ingreso en mi calculadora 2,48 al cuadrado, me va a dar 6,15. Si sumo 13,6 y 6,15 me va a dar 19,75. Y si meto en mi calculadora, ingreso en mi calculadora, la raíz cuadrada de 19,75 me va a dar que C es 4,44. O sea, la distancia entre el punto donde se lanza el balón y el aro es 4,44 metros. ¿Listo? Aquí abajo está escrito la distancia que recorrió el balón que se lanza desde el punto del lanzador y se estrella con el aro es de 4,44 metros. Siguiente ejercicio es de geometría plana. Es la rama de la matemática que se ocupa del estudio de las figuras geométricas en el plano. En general, en su forma elemental y clásica, la geometría se centra en temas métricos como el cálculo del área y perímetro de figuras planas. Elementos básicos de la geometría plana, el punto. Es el objeto fundamental en geometría. El punto representa solo una posición y no tiene dimensión. Es decir, largo 0, ancho 0, altura 0 se representa por letras mayúsculas. Una recta tiene solo longitud, es una recta. Imagínense ustedes una recta. ¿Qué es una recta? O sea, una función o una ecuación que tiene solo longitud. No tiene ancho, ni altura, ni grosor. Es un conjunto infinito de puntos que se extiende en una dimensión en ambas direcciones. Una recta se puede representar como lo estamos viendo acá, ya sea una recta determinada entre el punto A y el punto B, o una recta 1 determinada entre un punto y otro punto, o una recta con flechas que me indica que es
infinita tanto para los negativos como para los positivos. Una semirrecta la definimos como una porción de la recta que tiene principio y no tiene fin. Un segmento de recta es una porción de la recta con principio y con fin. Es decir, sabemos dónde empieza y dónde termina. Por ende, la podemos medir. Un plano tiene ancho y largo sin altura ni grosor. Un plano es una superficie en dos dimensiones. Se puede pensar como un conjunto de puntos finitos. Aquí vemos un ejemplo de lo que podría ser un plano. Y en las referencias bibliográficas del curso pueden encontrar más información de esto que les estoy hablando. Ángulos, tipos de ángulos. El ángulo recto es el ángulo formado por dos rectas perpendiculares. ¿Qué es una recta perpendicular? Una recta la cual me forma un ángulo de 90 grados exactamente. Si tengo dos rectas perpendiculares, quiere decir que se cruzan y forman un ángulo de 90 grados en ese cruce del que les estoy hablando. Un ángulo agudo es un ángulo que mide menos que un ángulo recto. Es decir, fíjense aquí en el ejemplo. Aquí me dan un ángulo más o menos como de la mitad de lo que es un ángulo recto. O sea, esto puede ser más o menos 40 grados, pongámosle por ahí. Pero los ángulos comprendidos entre 89 grados y 0 grados se llaman o los podemos encasillar dentro de los ángulos agudos. Un ángulo obtuso. ¿Qué es un ángulo obtuso? Es un ángulo que mide más que un ángulo recto. O sea, mide más de 90 grados. Si mide entre 91 grados y 359 grados, que sería darle la vuelta totalmente al, al ángulo, es un ángulo obtuso. Un ángulo llano, pues que es llano, me hace referencia a algo que sea plano. Es un ángulo que mide 180 grados o que es totalmente plano. Otra forma de clasificar los ángulos es convexo, ángulo convexo y ángulo cóncavo. Es convexo que mide menos de lo que mide un ángulo llano. Es cóncavo que mide más de los 180 grados o más de lo que vale un ángulo llano. Parejas de ángulos, ángulos opuestos por el vértice. Entonces tienen el vértice común, pero sus lados están sobre las mismas rectas. Dos rectas que se cortan determinan dos parejas de ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice miden exactamente lo mismo. Entonces, fíjense acá tenemos dos, pongámosle aquí como la recta 1 y esto sería la recta número 2. Estas dos rectas se cruzan y al cruzarse generan unos ángulos. Los ángulos opuestos de esas rectas o de esas rectas miden exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque son ángulos opuestos por el vértice producido por las parejas de ángulos. Ángulos complementarios. Entonces son ángulos que entre ambos forman un ángulo recto. Entonces fíjense que aquí podemos tener un ángulo de... Ay, se me perdió el cursor por aquí.
de 40 grados. Si este otro ángulo es de 50 grados, me forman un ángulo de 90. Al sumarlos, se me vuelven ángulos complementarios. ¿Por qué? Porque me forman un ángulo de 90 que es un ángulo recto. Y un ángulo suplementario o ángulos suplementarios son los que al sumarlos me forman un ángulo llano. Polígonos. Entonces, un polígono es una figura plana cerrada que está formada por tres o más segmentos de recta que se unen en sus puntos extremos. Los segmentos de recta forman un polígono. Solo se intersectan en sus puntos extremos. Los polígonos se nombran de acuerdo al número de lados que están formados. Entonces, fíjense que aquí la gráfica nos da varios datos. Nos dice que el vértice es o son las esquinas, los puntos extremos de nuestro polígono que estamos armando. A eso le llamamos un vértice. Una diagonal es una línea que une dos vértices que no están conectados. Y un lado es la línea que une dos vértices que sí están conectados. Y el ángulo es el ángulo que se forma al generar un vértice del polígono. Y están nombrados por su número de lados. Si yo tengo un polígono de 3 lados, pues a ese polígono le llamo triángulo. Si tengo un cuadrilátero o un cuadrado o un trapecio o un rectángulo, entonces es un polígono de 4 lados. Si tengo un pentágono, que es aquí el del ejemplo, de 5 lados, pues a ese lo bautizo pentágono. Si es de 6 lados, entonces a ese lo llamo un hexágono. Si tengo un heptágono de 7 lados, entonces el nombre cambia. De 8 lados lo llamamos octágono, de 9 lados lo llamamos nonágono, de 10 lados lo llamamos decágono y de 12 lados lo llamamos dodecágono y pues finalmente si tengo un polígono de n lados lo llamamos n-ágono o la etimología me dice que debo agregarle al número que yo le ponga este final, que sería ágono. Circunferencia. Punto en el plano que está en una misma distancia de un punto fijo llamado centro. Bueno, aquí nos hablan de un centro primero antes de hablar de la circunferencia. Entonces nos dicen del punto que está en el centro. Estamos aquí en este punto. Entonces, ojo que aquí hay un concepto que deben tener. Cuando yo en mis cálculos o en mi ejercicio o en lo que me pregunten, si me preguntan por un perímetro, o sea, lo que está marcado aquí en rojo, el perímetro, únicamente el perímetro, yo le llamo a eso circunferencia. Estamos hablando en términos de perímetro. Si estamos hablando en términos de área, o sea, el círculo completo, si se fijan acá ya me lo pintan todo en rojo, el círculo completo. O sea, si hablamos de área, le llamamos círculo. ¿Cuál es el área de un círculo? Lo sabemos del colegio, es pi por radio al Pi por R cuadrado. al cuadrado. Correcto. ¿Cuál es el perímetro de una circunferencia? También lo sabemos del colegio, 2pi
por R. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de perímetro, le decimos circunferencia. Cuando hablamos de área, lo llamamos círculo. ¿Qué elementos encontramos dentro de estos dos círculos y circunferencia? Encontramos el diámetro. Es el diámetro, entonces me paro en el centro y la distancia que hay de el centro a un extremo yo lo llamo radio. Y la distancia que hay de extremo a extremo, a eso lo llamo diámetro. ¿Listo? Y pues el centro que ya lo habíamos visto. Radio, diámetro y centro. Entonces, formas para cálculo del área y perímetro. Lo vimos aquí atrás, aquí lo vamos a ver nuevamente en el caso del círculo. Para el resto ya lo vamos a ver. Entonces, ojo, si tenemos un triángulo, el perímetro de un triángulo es la suma de sus lados. Tenemos A, B y C. Entonces, la suma de sus lados va a ser A más B más C. Si hablamos de perímetro, ¿qué es el perímetro? La distancia que hay en los extremos de la figura, o sea, A más C más B o A más B más C, como lo quieran llamar. La suma es conmutativa y yo puedo cambiar de posiciones. El área. El área de un triángulo es base por altura sobre 2. ¿Por qué es base por altura sobre 2? Porque si yo tengo un triángulo y me da a mí por preguntarme por qué es base por altura sobre 2, pues porque el área, si completo yo este triángulo y le pongo otro igualito encima, y resulta que esto es A y que esto es B, pues se me convierte en un rectángulo. ¿Y cuál es el área de un rectángulo? Base por altura. Pero como aquí hay dos triángulos exactamente, y yo necesito el área de un solo triángulo, pues yo sé que es estrictamente la mitad. Base por altura sobre 2. Listo. Entonces, área de un cuadrado, ese es más fácil que la tabla del 1, lado por lado, ¿no? El perímetro de un cuadrado, pues es saber cuánto mide esta línea que rodea a mi cuadrado. Y para saber cuánto mide esa línea, pues yo tengo que sumar aquí cuánto hay L, aquí cuánto hay 2L, y aquí cuánto hay 3L, y aquí cuánto hay 4L. Quiere decir que el perímetro es 4L. Y el área, pues, base por altura, si lo quieren ver como un rectángulo, pero como la base y la altura son los mismos, entonces es lado por lado o lado al cuadrado. El rectángulo, entonces, si hablamos de perímetro, lo que tengo que hacer es irme recorriendo los lados. Aquí tenemos A, aquí tenemos B. ¿Eso cuánto es? Pues A más B. Y aquí tenemos A otra vez. Entonces ya tengo 2A. Y tengo B otra vez, pues tengo ahora 2B. El perímetro de un rectángulo es 2 veces la base más 2 veces la altura. Y el área de un rectángulo es base por altura, o sea, A por B. Tengo un trapecio, entonces, ¿cómo lo hago? Para hallar el perímetro, lo que tengo que hacer es irme recorriendo el extremo o el borde de la figura para saber cuánto mide. ¿Cuánto mide aquí? B, pues yo lo pongo B
¿Cuánto mide aquí A? Entonces pongo A. Uy, se me perdió el cursor. ¿Cuánto mide aquí arriba? B. Entonces pongo B. ¿Cuánto mide acá? Mide C y pongo C. Eso en cuanto al perímetro. En cuanto al área. Entonces, en cuanto al área, aplicamos esta fórmula que está aquí. Base, la base, lo que está aquí, por la más base inferior más base superior, o sea, B mayúscula es la base inferior, B minúscula es la base inferior, dividido en 2, multiplicado por la altura del trapecio. Entonces, esto que está aquí punteado es la altura del trapecio. Esa área se halla aplicando esta fórmula. El despeje de dónde sale eso, pues es un poquito más complicado. Pero aplicando la fórmula tenemos el área de ese trapecio. Y el círculo ya lo vimos en la diapositiva anterior, es en cuanto al perímetro, 2pi por r, en cuanto al área, pi por r al cuadrado, que fue donde nos ayudó uno de los compañeros aquí asistentes. Situación de aprendizaje. Un mecánico de moto envió a fabricar la tapa del tanque de combustible de forma circular. El diámetro de la tapa es 10.4 centímetros. Sin embargo, en un extremo se necesita un área cuadrada para ajustar la tapa y que ésta no se caiga, como se ilustra en la siguiente figura. Entonces nos dan la figura de cómo debe quedar. De acuerdo con el siguiente problema, ¿cuál es el área total del cuadrado que está sombreado? Y B, nos preguntan cuál es su perímetro de la tapa. Representa el diagrama utilizando GeoGebra. Para resolver es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones. Para conocer el área del cuadro utilizamos el teorema de Pitágoras. Entonces, conocemos el valor de la hipotenusa o de la diagonal de este triángulo debido a que tenemos el radio de la tapa. Entonces, a partir de la diagonal, yo sé que puedo hallar o puedo calcular ya sea el valor de A o el valor de B, que ya vamos a ver que son, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Dentro de la información del ejercicio se sabe que el diámetro de la tapa es 10.4 centímetros. Entonces podemos afirmar que el radio es la mitad de este. Por tanto, el radio es de 5.2 centímetros. Asimismo, es posible apreciar que los lados de A y B miden lo mismo. Como se desconoce el valor de ambos, se puede afirmar que A y B son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque me pidieron desde el ejercicio que esto fuera un cuadrado. Y si es un cuadrado, el valor de A y el valor de B va a ser exactamente igual. Para poder calcular el área del cuadrado es necesario hallar el valor de uno de sus lados, es decir, el valor de A o el valor de B, o simplemente el valor de un lado. Lo podemos llamar como L o un lado. Entonces, ¿cómo procedemos a hacer ese ejercicio? Fíjense acá.
Vamos al teorema de Pitágoras, que nos dice que el valor de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus lados al cuadrado. Hacemos aquí un cambio de variable. Como yo sé que A es igual a B, pues les pongo L, o como si fuera un lado. Entonces, L al cuadrado más L al cuadrado me da 2L al cuadrado. Y para quitarme este cuadrado, le aplico una raíz a ambos lados de la igualdad y me da por resultado raíz cuadrada de 2L al cuadrado. Por propiedad distributiva, yo las raíces las puedo dividir. Aquí hay una multiplicación entre 2 y L al cuadrado. Entonces yo esa multiplicación la puedo dividir como raíz de 2 por raíz de L al cuadrado. Y ya se me va aclarando un poco el panorama del ejercicio. Si yo sé que C o el valor de la hipotenusa es 5.2, entonces lo que debo hacer es despejar el valor de L. Recuerden que como está al cuadrado, esta raíz se cancela y me queda solo L. ¿Qué hacemos con esta raíz de 2? Recuerden que aquí está multiplicando, la pasamos al otro lado de la igualdad. Si está multiplicando, pasa a dividir. Y si metemos en nuestra calculadora 5.2 dividido en raíz de 2, eso me da 3.68, que es igual a L. Tengo el lado, nos devolvemos acá. Yo ya sé que A vale, ¿cuánto era? 3.68, 3.68, y que B, como era exactamente igual que A, vale 3.68. Y si tengo un lado del cuadrado, puedo hallar el área del cuadrado. ¿Cuál es el área del cuadrado? Si me acuerdo, lo hago directamente. Si no me acuerdo, pues me devuelvo acá y me doy cuenta que el área del cuadrado es igual a lado al cuadrado. Entonces el área del cuadrado es igual a lado por lado, 3.68 por 3.68. Eso me da 13.54 centímetros al cuadrado. Las áreas siempre me van a dar en centímetros, metros, kilómetros, siempre sí o sí al cuadrado. Ahora, me preguntan cuál es el perímetro de la tapa. Ya tengo el área del cuadrado que debo realizar, que fue la primera pregunta que me hicieron ahí. La pregunta B decía, ¿cuál es el perímetro de la tapa? ¿Cuál es el perímetro de la tapa? 2pi por R. 2pi por R. Y sabemos que es 3.1416 y el radio 5.2. Ingresamos esto a nuestra calculadora y nos da que el diámetro es 32, perdón, el perímetro de la tapa que tenemos que generar es 32.67 centímetros. Ojo, dato, el perímetro siempre va a estar en centímetros, metros, kilómetros, etcétera. Y el área siempre va a estar al cuadrado. ¿Listo? Área al cuadrado y perímetro siempre me va a dar un valor sin elevar al cuadrado. Listo. Situación de aprendizaje.
un triángulo equilátero cuyo lado mide 122 centímetros, divide el mismo en dos triángulos iguales, por lo tanto la base del triángulo que mide 122 centímetros quedará dividida en segmentos iguales, 122 centímetros dividido en 2, como se muestra en la siguiente figura. Calcule el área de uno de los triángulos equiláteros, o bueno, de uno de los triángulos equiláteros, evidenciando su proceso con el editor de ecuaciones. Bueno, estos son ejercicios propuestos para que ustedes los hagan, pero por temas de tiempo, pues vamos a realizarlos acá, o no sé si, bueno, es un ejercicio propuesto para que lo realicen, efectivamente. ¿Cómo se realiza? Pues base por altura, ¿listo? ¿Y qué es n? N, pues para estos ejercicios prácticos es el último dígito de tu cédula, para que todos no tengan el mismo ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que hay que realizar aquí? Pues yo tengo la base, recuerden que cuando es un triángulo rectángulo, yo puedo hacer base por altura, eso me da el área del triángulo, pero no tengo la altura. Entonces, ¿qué hago? Aplico Pitágoras. ¿Para despejar qué? Despejar h. Entonces, tengo la hipotenusa y tengo un lado, puedo despejar h. Después de despejar h, puedo hacer base por altura y respondo a ese triángulo que está ahí. Geometría del espacio. En un sentido similar, el espacio es la parte que ocupa un objeto sensible y la capacidad del terreno o lugar. Medio físico en el que se sitúan los cuerpos y los movimientos que suelen caracterizarse como homogéneo, continuo, tridimensional e ilimitado. Sitio ocupado por un cuerpo. Geometría del espacio. La geometría del espacio es aquella rama de la geometría que se caracteriza por estudiar figuras tridimensionales, es decir, que no solo cuentan con un ancho y una altura, sino con una profundidad. Entonces, ¿qué son? Figuras en 3D, en tercera dimensión, con profundidad. Llámese un cilindro, llámese una figura 3D, esto no se podría llamar un cubo, pero es una figura en 3D. Los cuerpos geométricos son figuras idealizadas de los objetos de la vida real. Observen cómo puede idealizarse un objeto tan común como lo es un dado. En un cubo puede verse el germen de los tres elementos básicos de la geometría: planos, rectas y puntos. Las caras son los trozos del plano, las aristas son los segmentos de recta, los vértices son los puntos determinados por dos aristas que se cortan. Es decir, es una cara, pues tal cual como cuando jugamos parques, pues la cara del dado, ¿no? El número, por donde sale el número, la cara, la que estoy mirando por dentro. ¿Qué es una arista? La arista es la línea que hay, perdón, entre dos puntos. Si lo vemos aquí en el dado, la arista sería a uno de los bordecitos que estoy pintando aquí en rojo. A eso le llamamos arista. ¿Y qué son los vértices? Todos las esquinas, los puntos que hay en las esquinas del dado. Entonces, lo que vimos anteriormente de la geometría lo podemos ver en muchos de los elementos que usamos cotidianamente.
Objetos que estudian la geometría del espacio. En una figura se tienen como base dos círculos, los cuales se unen por un tronco determinado superficie lateral. A eso le llamamos cilindro. Entonces, ¿cuáles son los elementos del cilindro? Tenemos un eje que es un lado fijo alrededor del cual gira un rectángulo. Tenemos dos bases que son los círculos que engendran los lados perpendiculares, o sea, la base de aquí arriba y la base de abajo, que son las que engendran los lados perpendiculares al eje. La altura, que es la distancia que hay entre la base de abajo y la base de arriba. Y la generatriz, que es el lado opuesto al eje y es el lado que engendra el cilindro. La generatriz del cilindro es igual a la altura, pero entonces ojo que la altura la estamos tomando desde el punto central del cilindro. La generatriz hablamos de un lado opuesto al eje, o sea, lo que está pintado aquí en verde. Sin embargo, pues son exactamente iguales. Entonces, área lateral. Área lateral de un cilindro es 2pi por r, que es el área de la base, ya sea la de abajo o la de arriba. Aquí está pintada 2pi por r, el diámetro, perdón, multiplicada por la altura. Entonces es como si nosotros tuviéramos un cilindro, ¿cómo se dice eso? Es que no recuerdo cómo es cuando no se le acaba el papel higiénico que queda ese cosito café, uno de esos. Entonces, el área lateral es como si yo partiera por uno de esos lados, ese cilindrito que me queda, lo estiro y lo veo como un rectángulo. ¿Y cuál es el área de un rectángulo? Es base por altura. Pero ¿cuál sería la base de ese cilindro? Antes de yo abrirlo era un circulito. La base estaba dada por ese círculo que es 2pi por r. Y la altura, pues, sí me la da el ejercicio o me la da la medición del circulito. Entonces, en ese caso, la base era o es 2pi por r. Y debo sumarle el área de la base, que es 2pi por r al cuadrado por la altura. Tenemos las connotaciones que r es el radio, h es la altura y el área total, ¿de dónde sale este 2pi por r? Pues, ¿cuál es el área de un círculo? Pi por, perdón, pi por radio al cuadrado. Pero eso para uno, pero es que son dos. O sea, tenemos uno abajo y uno arriba. Entonces, viéndolo acá, mire, fíjense, aquí está, no lo había visto, perdón. Aquí está mi cilindrito que me queda de lo del papel y resulta que yo lo debo tapar por arriba y por abajo. Entonces, al partir mi cilindrito, el valor de la base me queda 2pi por r y el valor de la altura, pues sí me lo da el cilindro como tal. Y debo ponerle una tapa encima y una tapa abajo. Y el área de estas figuritas es 2pi por r. Como son dos, me queda 2pi por r al cuadrado. ¿Qué debo hacer? Ya tengo todas las áreas, tanto del rectángulo como de
cada uno de los círculos que hay que sumarle para hallar mi cilindro. Eso quiere decir que el área total es esta formulita de acá. 2pi por r por h por la altura más 2pi por r al cuadrado por h por la altura. ¿Listo? Volumen de un cilindro. Entonces, aquí hablamos de área, que es el área, lo superficial. Pues como les dije, mi pedacito de café de lo del papel higiénico es hueco. Si hablamos de área, pues hablamos es del cartón café y le pongo una tapita encima y una abajo. Si hablamos de volúmenes, ¿cómo o cuánto le cabe por dentro a ese cilindrito una vez yo le pongo la tapa de arriba y la tapa de abajo? ¿Cuánto le cabe ahí por dentro? Para hallar ese volumen, aplicamos esta fórmula. Pi por radio al cuadrado por h. Es pi por radio al cuadrado, que es el área del círculo, por h. H es la altura. ¿Listo? Entonces, para este caso es más fácil hallar el volumen que el área. Situación de aprendizaje. La altura de un cilindro es igual a la longitud de la circunferencia de su base dividida en 2. Si la altura mide 11.6 centímetros, ¿cuál es el volumen del cilindro? ¿Cuál es el área del cilindro? Pero no sé si nos queden muchas diapositivas. Uf, bueno, sí. Antes que ir con más ejercicios, quiero mostrarles cómo es que se genera en GeoGebra. eh, Cómo es que se genera en GeoGebra este tipo de sólidos, porque lo necesitan para su tarea. Entonces, abrimos el navegador, escribimos GeoGebra. Puede ser en el GeoGebra normal, pero pues yo me familiarizo más con el GeoGebra clásico y para mí es más fácil realizarlo en GeoGebra clásico. Entonces, estando en el GeoGebra clásico, lo que tengo que hacer es darle aquí a estas tres rayitas que están acá, bajar a, creo que vista, sí, vista, o view, view es vista, y darle clic aquí a esto que dice gráficos en 3D. Le doy clic ahí y se me abre un plano en 3D. Ahora, debo empezar yo a dibujar el cilindro. Le doy clic a esto que dice figuras 3D y bueno, no. Antes de eso, antes de generar ese cilindro hay que realizar este proceso. Le doy clic yo a mi plano en 2D. Fíjense que es diferente cuando le doy clic al plano 3D a cuando le doy clic al plano 2D. Entonces, le doy clic a mi plano 2D, luego inserto una de estas barritas de deslizamiento o slider, la inserto en una esquina. Le voy a dar un valor de parametrización de 0 a pues lo que me pida el ejercicio. Si me pide 8, pues le voy a poner 10 para pasar entre 0 y 10. Luego ponemos un círculo con centro y radio. Ponemos el centro y el radio le vamos a poner a, bueno, había que bautizar el slider, me quedó como A, nombrado como A, lo dejamos así. Entonces el radio va a ser A, que es el nombre de mi slider, y lo dejamos así.
¿Qué quiere decir? Que el círculo que yo creé va a crecer en relación a lo que tenga esta barrita de desplazamiento que acabé de crear. Entonces, hecho este círculo, ahora sí le damos clic a mi plano en 3D. Vamos aquí a esta figurita que está como en 3D y le damos no en cilindro, sino en extruir a prisma. Y luego le damos clic a uno de los lados. Ah, bueno, no. O bueno, sí. Le damos clic a uno de los lados y no funcionó. No era en el plano 2D, sino volvemos acá. Extruir a prisma y tocamos uno de los lados, pero en el plano 3D. Entonces ahí me pregunta por una altitud. Yo puedo generar una barra, un slider adicional con un valor diferente o ponerle directamente aquí el valor y decir que es 5 o decir que es 6 o decir que es 8 o le puedo colocar nuevamente el valor de A según lo que me pida el ejercicio. Entonces, fíjense que ya se me generó mi cilindro. ¿Qué quiere decir? Que va creciendo según la barra que yo le voy creando. ¿Listo? Así se generan estos gráficos. Creo que les piden uno de los puntos que generen un gráfico de estos. O sea, no sé, uno es un cilindro, después es una pirámide, pero pues aquí están todos los ejercicios para generar. Listo. Ya, dicho esto, pues continuamos aquí con las diapositivas que ya estamos cortos de tiempo y vamos a terminar este tema. La fórmula de circunferencia es 2pi por r. De la misma circunferencia se puede calcular el radio, que es uno de sus lados por 2pi es igual al radio. Despejamos el radio de esta ecuación. ¿Qué pasa? Que este 2pi está multiplicando, lo pasamos a dividir al otro lado de la igualdad. Reemplazamos 11 dividido en 2pi, metemos eso en nuestra calculadora y nos da que es 1.86 centímetros. Con ese valor de radio podemos hallar el volumen del cilindro. Volumen. ¿Qué necesitamos para el volumen? El valor del radio y el valor de la altura. 3.1416 por el radio que nos dio, que es este de acá, por la altura, que es 11,6. Nos las da el ejercicio. Ingresamos eso a nuestra calculadora y nos da 124.16. ¿Cuál es el área total del cilindro? Área total igual a la ecuación del área que despejamos anteriormente. Ingresamos todos nuestros valores que tenemos ahí y nos da un área, ingresándole la calculadora, de 155.94 centímetros al cuadrado. Hay que tener en cuenta las ecuaciones. ¿Listo? El cono. Ah, bueno. Aquí nos preguntan nuevamente por... Ah, bueno, sí, sí, perdón. El cono es un sólido que se forma a partir del giro de un triángulo rectángulo que tiene un ángulo recto alrededor de uno de sus catetos. Entonces,
bueno, esto hace parte del ejercicio anterior, es más del mismo procedimiento que realizamos acá, pero para la pregunta B, que era, ¿cuál es el área total del cilindro? ¿Listo? Tenemos los elementos del cono, que es eje, base, generatriz y altura. Si nos devolvemos un poquito, son muy similares a los elementos del cilindro. Y su definición, pues, es muy similar también. Si hablamos de área, entonces, si hablamos de área, tenemos el área lateral y el área de la base. Igualmente es como si cogiéramos unas cartulinas y armáramos un cono. Si armamos ese cono, el área lateral es pi por radio por g. ¿Pero qué es g? El valor de la altura, o sí, llámenlo como, no la altura, porque la altura sería esto de acá, sino desde el extremo del círculo hasta la punta del cono. Eso es G. Área de la base, entonces, pues el cono debe tener una base, la base es circular, la base es pi por r al cuadrado. Recuerden la fórmula que el área de un círculo era pi por r al cuadrado. Área total. Entonces, ¿qué hago? Pues sumar las dos áreas que me dio. Tanto lo que está acá sumado con el área del círculo. Eso sería el área total. Ahora, el volumen de un cono. Cuando hablamos de volumen, entonces aplicamos esta fórmula. Y por radio al cuadrado es el valor del área de la base, del círculo de la base, multiplicado por la altura es desde el punto central hasta el extremo, perdón, hasta el extremo del cono dividido en 3. Entonces, si hablamos de volumen del cono, aplicamos esa fórmula que está ahí. Ejercicio número 4, numeral 2. Para una fiesta, Jesús ha hecho 21 gorros en forma cónica, con cartón. ¿Cuánto cartón habrá utilizado si las dimensiones de los conos son 8.1 centímetros de radio y 26 centímetros de generatriz? Entonces, ¿cómo se realiza? Tenemos el radio y tenemos la generatriz. ¿Qué es la generatriz? El valor que hay desde el punto extremo del círculo hasta la punta extrema superior del cono. Hallamos el área lateral. ¿Cuál es el área lateral? Pi por radio por la generatriz. ¿Tenemos pi? Sí lo tenemos. ¿Tenemos la generatriz? Sí la tenemos. Entonces multiplicamos 3.14 por 8.1 por 26. Eso nos da 6.61. ¿Qué? Perdón, 661.62 centímetros al cuadrado. Área siempre va a estar en centímetros al cuadrado, metros al cuadrado, kilómetros al cuadrado. Cada gorro requiere 6.61.62, perdón, 661.62 centímetros al cuadrado de cartón. Y me dicen que tienen que hacer 21 gorros. Pues lo que tengo que hacer es multiplicar ese valor por 21. Eso quiere decir que debo usar, o bueno,
¿Quién era que estaba haciendo esto? Jesús. Jesús tiene que usar 13.894.04 centímetros al cuadrado de cartón. ¿Listo? Aplicando las fórmulas, llego yo a la solución de mi problema. Situación de aprendizaje. Schneider es egresado del programa de regencia y farmacia de la UNAD y desea ubicar una droguería en el centro de la ciudad de Barranquilla. Él compra una bodega con las siguientes dimensiones para cada una: 21 metros de largo y 11 metros de ancho y 3.1 metros de alto. Sandra realiza un pedido de cajas de acetaminofén y quiere almacenar las cajas teniendo las siguientes dimensiones: 13 decímetros de largo, 8 decímetros de ancho y 6 decímetros de alto. Entonces iniciamos calculando el volumen de la bodega. Tenemos largo, tenemos ancho y tenemos alto. Recuerden que el volumen de un sólido es lado por lado por lado. Entonces, ponemos aquí A, ponemos aquí B y ponemos aquí C. Y el volumen es A por B por C. O sea, 21 por 11 por 3.1. El volumen es 716.1 metros cúbicos. Metros por metros, metros al cuadrado por metros, metros a la 3 o metros cúbicos. Ojo, que el área está en metros al cuadrado y el volumen siempre está en metros cúbicos. Luego se procede a calcular el volumen de una caja. Lo primero que hay que hacer es convertir de decímetros a metros. Aquí está lo que les mencionaba, que es importante tener eh, en cuenta las unidades, porque si hablamos anteriormente en metros, pues todas nuestras medidas deben hablar el mismo idioma. Todo debe estar en metros. No puede haber una medida en decímetros. Para pasar decímetros, deci me habla de 10. Lo que debo hacer es multiplicar por un metro y dividir por 10 decímetros. Los decímetros se me cancelan con los decímetros y me queda 13 dividido en 10. Y 13 dividido en 10 es 1.3 metros. ¿Listo? 8 decímetros me da 0.8 metros. 6 decímetros me da 0.6 metros. Entonces eso quiere decir que el largo de la caja va a ser 1.3, el ancho 0.8 y el alto 0.6. Calculamos el volumen de las cajas. Ese volumen es lado por lado por lado. 1.3 por 0.8 por 0.6 me da 0.624 metros al cuadrado. Ahora, conociendo el volumen de la bodega y el volumen que ocupa una caja, se procede a dividir el volumen de la bodega en el volumen que ocupa una caja para determinar cuántas cajas caben en la bodega. Es el final de mi observación. Si yo compro una bodega, necesito saber cuántas cajas me caben en esa bodega. ¿Cómo lo hago? Mediante este procedimiento que estamos haciendo acá.
Lo que hay que hacer es dividir el número de cajas, dividir el volumen del almacén en el número de cajas. 716 metros al 716.1 metros al cuadrado dividido en 624 metros al cuadrado. Esto no nos da exacto. ¿Por qué? Porque pues el área no es exacta entre cajas y la bodega, pero nos da 1147. Se toma el número entero estrictamente inferior. Eso quiere decir que Snyder podrá almacenar en su caja 1147 cajas de acetaminofén en la bodega que acabó de alquilar. Y así finalizamos esta sesión de webconferencia. Abrimos unos 5, 8 minuticos de preguntas y damos por finalizada la sesión. Listo, Edwin. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta Señor. sobre el trabajo Señor. y es sobre el video. El video tenemos que hacerlo así como lo hicimos en la tarea 2, seleccionar uno de los tantos ejercicios, resolverlo con diapositivas y ya. Sí, pues como dice la guía, ahí está el instructivo, lo dice la guía, o pueden verlo, también está en el foro, o en varios lados está el instructivo. Si es escoger un ejercicio muy similar a como era la guía 2 y realizarlo, ¿sí? Es leer la instrucción y realizarla, no tiene ninguna connotación especial. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna duda, inquietud? Listo, todo claro. Bueno, en caso de ser de alguna de las temáticas que vimos acá, pues la grabación queda por ahí a más tardar una hora, o bueno, no sé, a veces se tarda más, a veces menos, pero a más tardar mañana eh, ya les estaremos compartiendo la grabación de esta sesión. ¿Listo? Listo. Vale, chicos, entonces siendo las 8:20, damos por finalizada esta sesión de webconferencia. Normalmente son de una hora, nos pasamos un poquito por la extensión de la temática. Les pido disculpas y les deseo una muy buena noche y que Dios los bendiga siempre. ¿Listo? Que estén muy bien y recuerden, les habló el tutor Andrés Hernández. Estamos atentos en la virtualidad ante cualquier duda o situación. ¿Listo? Listo. Bueno, Dale, profe, muchas paramos gracias. aquí la grabación. Gracias. Buenas noches, que estén muy bien y hasta luego.